Bueno, entramos entonces ya lo que es el altar de bronce. En la hoja 3, ahí lo tiene usted, creo yo. Repito, si hay alguna pregunta por ahí, pues ya usted lo hace. El altar del holocausto, este lo voy a poner en la diapositiva. Entonces miren, eso también se lo dijeron a Moisés. Chequemos lo que está escrito y ahorita vamos a nuestro estudio. Dice: el altar de bronce harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Disculpe, apóstol, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Entonces, lo que es el tabernáculo de Moisés, puede ser la descripción espiritual del trabajo que quiere hacer Dios con nosotros, ¿no? Exacto. Estaba yo investigando ahí que Dios se ha manifestado en nosotros de muchas maneras, ¿no? Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros, y en cada manifestación es diferente, ¿no? Por ejemplo, Dios sobre nosotros, que es el Espíritu, la obra del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿no? Que viene a sojuzgarnos, a gobernarnos, pero no va a ser si nosotros no le recibimos primero, ¿verdad? Todo tiene un proceso. Ajá. Sí, entonces viene también lo que es Isaías 7:14, que Emmanuel, Dios con nosotros, que viene a reconciliar, ¿no? Lo que estaba diciendo hace rato de la puerta. Pueden haber muchos cristianos en una iglesia, pero sin haberse reconciliado con Dios. O sea, no tienen en sí la salvación, son oyentes, pero en sí no se han reconciliado con Dios. Así es. Y eso va a producir que haya un estancamiento espiritual, porque no hay ni para adelante, pues, en la vida espiritual. Esa es mi pregunta. Es que esos cristianos, Freddy, es lo que estamos hablando, que tienen vida, solo vida, pero no tienen el propósito completo de Dios, la vida en abundancia. Entonces, la vida en abundancia, bueno, la vida consiste en la salvación, pero la vida en abundancia consiste en la llenura del Espíritu de Dios. Entonces, pueden tener vida, pero solamente viven en lo que es en el atrio. Tuvieron un encuentro con el Señor Jesús, se bautizaron, solo tienen vida. Pero entonces necesitan ellos entrar, Freddy, al lugar santo, sí. Como tú dices, todo se relaciona en nuestra vida personal. Entonces necesitan ellos entrar en el lugar atrio, sí. ¿Por qué? Porque es cuando ya tienen un encuentro con el Espíritu de Dios, una amistad con el Espíritu de Dios, una llenura con el Espíritu de Dios. Entonces hay quienes se quedan solamente una salvación y solamente con la vida, pero nunca llegan a tener la vida en abundancia. No sé si me di a entender. Entonces, es que nosotros tenemos en este camino que por su gracia de Dios estamos caminando, tenemos que tener un conocimiento cada día más amplio, para que no nos vayamos a quedar rezagados en alguna de las facetas de nuestra vida. Entonces tenemos que ir avanzando, porque ese es el plan de Dios, que avancemos. Yo quisiera que esto lo entendieras bien, hermano, porque todo aquel que se rezaga en cualquier etapa de su vida, ahí se puede quedar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La Biblia dice: cuando oréis, no seáis, creo que dice como los hipócritas. Ahora escucha bien, que por hablar muchas palabrerías piensan que Dios ya lo escuchó. Ahora, ¿sí me estás oyendo? ¿Cuánto cristiano ora y dice tantas palabras en su oración que ni él lo entiende? Entonces vienen sus discípulos de Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ahora, qué importante la oración. Quiere decir que la oración necesita que el pueblo se le enseñe qué es orar, cómo orar.
Entonces van los discípulos y le dijeron, Señor, le estaban hablando a Jesús, y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿A qué enseñó? ¿Qué enseñó Juan a sus discípulos? A orar. Ahora, la pregunta es, mis amados hermanos, ¿ya te enseñaron a orar? ¿O no te han enseñado a orar? Y miren, entonces quiere decir que todavía no hemos entrado ni en el lugar atrio, ya pensamos que estamos en el lugar santísimo. ¿No has escuchado que hay quienes oran de esa manera? Oh Padre que estás en el cielo poderoso, bendito sea Señor, exaltísimo Dios, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Eso no es oración. Si yo le pregunto palabra por palabra lo que está diciendo, ¿qué es glorificar? ¿Qué es honrar? Pero ya lo dijo todo en su oración. Entonces son personas que no saben orar. Entonces dice Mateo capítulo 6. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en Sí, en pero esa secreto. es una oración personal, hijito. Pero la oración que dice, no seáis como los hipócritas, que porque pensando que por tanta palabrería Dios los va a escuchar. Ajá. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí lo dice por mucha. Ahí está, mire, no usen vana repetición. La oración no es repetir lo mismo. Mateo 6. 6:7. No usen la misma repetición. Entonces, miren, ¿sabe qué cosa es repetir? Si no sabíamos qué rezar, rezar es repetir. Entonces, vamos a hacer el primer día de novena. Y eso va a quedar grabado, ¿eh? El primer día de novena. Bueno, lo primero que dicen, ¿saben cómo entra la rezadora? Ave María Purísima. ¿Vieron? Es que así comienza. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, empieza. Entonces, al otro día de novena, la misma frase. Entonces, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, empieza. Luego dice, vamos a entrar en la letanía, al rosario, ruega por él, ruega por nosotros, ruega. Entonces todo es lo mismo. 9 días repiten las cosas, 9 días. Eso se llama repetir, es rezar. Y entonces Dios viene y dice, no quiero más rezos, yo quiero oración. Y entonces el pastor te va a enseñar a orar, porque es el líder el que enseña. Juan enseñó a sus discípulos a orar. Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Y entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Empieza Jesús a enseñar. Entonces Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a orar a la iglesia. ¿Ya le estás enseñando a orar? ¿O se quedan las ovejitas durmiendo en la oración? Todavía ponen su silla y se pone dando orando. Están en éxtasis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que el Señor, enséñanos a orar. Entonces, ahora miren, por eso yo veo que todo lo que es la palabra de Dios tiene una importancia tan grande para nuestra vida. Todo. Entonces he escuchado y otros hermanos están orando. Padre que estás en los cielos,
Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este día. Padre, te bendigo. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, a los que están en Estados Unidos, en Brasil, en China, en Japón. No, hermano. Tenemos que ser concretos en tu oración. Te pones a orar en tus alimentos, hermano. Se enfriaron los alimentos. Hay que volver a recalentar porque es tanta la oración. Te pido que estén en los hospitales, por aquellos que están en las calles, por las viudas, Señor, por aquellas mujeres que no tienen nada que comer. Te pido, Señor bendito, por los que están, Señor, hasta en la frontera. Alguien dijo, no pase por favor la frontera, porque si no, ¿cuándo regresa? Se van hasta Estados Unidos y ¿cuándo vuelven? Nunca. Entonces hay que enseñarle al pueblo a orar. Orar. Amén. Es que hay mucho que aprender, hermano, en la palabra del Señor. Tenemos que enseñarle al pueblo a orar. Porque si no, entonces se mete en una rutina. En una rutina. Está orando, está bostezando. Está orando, está pensando en otras cosas. Está orando, no hace real al Señor. No, esto es creer. Como dice Hebreos, el que se acerca a mí debe de creer que Dios existe. Pero decimos un amén que muchas veces no lo hemos logrado entender. Si yo les digo ahorita, algunos de ustedes, ¿saben qué, hermanos? Necesito que alguien vaya a la presidencia y hable con el presidente, porque necesitamos poner revestimiento aquí en la salida del auditorio. ¿Alguien quiere ir a pedir ese favor al presidente? ¿Quién va a querer ir? ¿Yo? No, que lo mande él. ¿Yo ir a hablar con él? No. Entonces muchas veces tenemos miedo para hablar con un hombre natural. Y nos creemos tan valientes que hablamos con el Dios sobrenatural. Entonces yo he creído que el que habla con el Dios sobrenatural no tiene miedo de hablar con un hombre natural. Entonces, ¿por qué nos acobardamos, pues? Si yo le digo, Julano de tal, ven, por favor, va a hacer una oración final. Yo, hermano, no, que pase otro. ¿Por qué esos complejos? ¿Por qué esos menosprecios? Porque no oramos, no tenemos un conocimiento de Dios. Y eso nos afecta. Entonces, no sé por qué salió esto de la oración. Volviendo atrás, si quiere decir que si una persona nada más hace la oración de fe, que recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador y no se bautiza, ¿es salvo? Hace su oración de fe. Ajá. Y luego. Pero no se bautiza, ¿es salvo? No, porque dice en Marcos 15:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Entonces, si no creyó, hermana, tampoco se bautizó porque no creyó en Cristo y no creyó en el bautismo. Ya ve que en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Sí. Ahí está haciendo la oración de fe, está confesando. Sí, pero esa oración se hace cuando se va a bautizar. Cuando dice, bueno, ¿confiesas, hermano, que Cristo es tu único y suficiente Salvador? Sí, hermano. ¿Crees que Él te perdonó tus pecados? Sí, hermano. ¿Crees que Él es tu Dios? Sí, hermano. Entonces te bautizo. O sea, quiere decir que no todos los que están dentro de la iglesia y no son bautizados, pero si ya hicieron la oración de fe, ellos todavía no son salvos. No. El complemento es creer y bautizarse. No, pues si hay alguien que quiera bautizarse, le bajamos un poquito el nivel del agua del tanque y lo bautizamos hoy. O para que sea más efectivo, en el pozo. Lo amarramos de los pies y lo vamos bajando y creo que ahí se va una buena arrepentida y va a salir bien convertido. Bueno.
Entonces, al hablar del altar de bronce, dice aquí, en el verso 3, y harás también, Juan José, si quieres agarrar tu estudio, puedes usarlo, sí, y dedicar tiempo a esto. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, ahí no era de oro. Noten bien el material, eso significa mucho. El arca del pacto era de oro, el altar de bronce, el altar del sacrificio era de bronce. Diferentes materiales, pero si usted ya se dio cuenta, acá, mi amado hermano, acá dice, el altar de bronce harás también un altar de madera de acacia, de madera. Entonces el altar de bronce era de madera. Y dice, de 5 codos de longitud. Entonces miren, ahí hay mucho que aprender. ¿Qué medida era el codo? ¿Por qué de madera? ¿Por qué luego dice de bronce? ¿Qué significa ese material? Bueno, hay mucho que aprender, ¿verdad? Entonces yo te digo eso para que despiertes un poquito tu interés. De 5 codos de anchura será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos de sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas. Bueno, entonces todo lo que se usaba en el altar del sacrificio. Ahora te pongo esto para que tengamos más o menos una idea cómo era. Aquí estaba el sacerdote ofreciendo, hermano, el sacrificio por causa del pecado, porque es altar de bronce. Y empezamos. Y entonces acá podemos darnos cuenta de los utensilios que se usaban. Todo esto trae una relación cuando el pecador llevaba su ofrenda por causa del pecado, su sacrificio. Entonces agarraba el sacerdote y entonces tenía que matar al animal y luego ponerlo sobre el altar para que entonces fuera un holocausto. Acá podemos ver entonces de que había solamente un sacerdote el que podía ofrecer este sacrificio, y luego aquí podemos ver, según aquí esta figura que nos ponen, un poco de cenizas que había, que todo eso también era lo que quedaba, hermano, de los holocaustos que se llevaban a cabo. Entonces ahora sigamos leyendo. Dice aquí, el altar del holocausto representa la salvación. Eso ya lo puede ver allá en su hojita. Representa la salvación, y las 2 varas significa las 2 características que como cristianos tenemos que tener para llevar todos los días nuestra salvación. Recordemos que el pueblo de Dios no podía irse sin las 2 varas. Fueron trasladados por todo el desierto con ellas. ¿Cuáles son las 2 varas? Dice, nos habla de la salvación, el temor y el temblor. Otros le ponen ahí, no el temor, el temblor, por favor escuche. Otros le ponen la oración y la lectura de la palabra. Otros le ponen la fidelidad y el amor. Entonces, esto es más o menos como un ejemplo. Me estoy dando a entender. No es que específicamente hable de esto, pero sí es un ejemplo que nos pone. Entonces puede ser la oración y la adoración. 2 cosas. Por eso el Señor Jesús, cuando mandaba que predicaran el evangelio, les decía, vayan de 2 en 2. De 2 en 2. ¿Me estoy dando a entender? Entonces no nos manda uno. Dice, vayan de 2 en 2. Entonces por eso es que ponían 2 varas en el altar del holocausto.
2 varas. Entonces tenían sus anillos, las varas, perdón, el altar, y ahí metían las varas de bronce para que entonces cargaran el altar de bronce, los que les correspondía cargar esos instrumentos, y todos fue el desierto, los 4 cargando el altar. Pero ¿a través de qué? A través de las varas. Como dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces el ejemplo lo agarramos de acá. Y en Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él nuestro temor, a él sea nuestro miedo. En otras versiones, en lugar de decir miedo, dice temblor. Ese temblor se refiere a que no debemos de tomar la salvación sin cuidado alguno, como que no vale nada. En Hebreos 9:29 dice, cuánto mayor castigo pensáis que se merece al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Dice el segundo párrafo, en el primer objeto que se encontraba en la entrada del atrio, sus dimensiones están 5 por 5 por 3 codos, de manera que era cuadrada, símbolo que recuerda el alcance universal del sacrificio de la cruz, los 4 vientos, 4 puntos cardinales, etc. El altar es una figura de Cristo, la madera de acacia o de sitim, pero de Cristo como objeto de juicio de Dios sobre el pecado, que es el bronce. No sé si hay algo que preguntar en lo que acabamos de leer. ¿Sí? Estaba porque el altar fue de madera, Sí. pero fue forrado de bronce para que la madera no se quemara, no fuese afectado por el fuego. Sí, se puede entender así, hijito, que la madera lo aforraron de bronce, pero es que la madera significa la humanidad de cada uno. En la humanidad, si Dios nos mira en nuestra humanidad, nos va a mirar con todos los pecados que tenemos. Por eso tuvo que cubrirlo con bronce, y ese bronce significa el sufrimiento del Señor Jesús, que nos cubre ya a nosotros. Eso debemos de, es que cuando se entiende esto, entonces decimos, bueno, entonces Él llevó mi sufrimiento. Sí. Por eso la madera de acacia es nuestra humanidad. Entonces estamos revestidos de Cristo Jesús. Entonces Él llevó, y qué bueno que estén anotando, Dios los bendiga, mis hermanos. Y entonces Él llevó nuestros pecados, sí. Entonces Él nos cubre. Y nuestra humanidad queda escondida en Cristo Jesús. Ya no queda visible, sino lo que se mira, entonces ya en nosotros se ve el sacrificio del Señor. Aleluya. Si alguien lo entiende, hermano, es algo que debe de causarle alegría, gozo, porque dice, entonces, ¿cómo me mira nuestro Dios? Te mira como en el sacrificio del Cordero, que Él llevó tus pecados, Él te cubrió con su amor, con su misericordia. Tú vas a pagar, tú ya no vas a pagar nada. Él llevó tus pecados en la cruz del Calvario, por lo tanto tú disfruta la gracia que Dios te ha dado. Entonces, ¿te cubrió? Nos cubrió. Bueno, entonces, ¿sí? Representa que fue ofrecido en el altar. Porque el sacrificio se consumía hasta quedar ceniza. Sí. Es que mira, el cordero lo usaban los que habían pecado. Mira cómo es el proceso. El que había pecado iba y compraba su cordero,
el animal para expiar su pecado. Lo traía, que eso lo vamos a ver más adelante, lo traía el cordero o el animal, y entonces lo tomaba el sacerdote y mataba el animal, o lo mataba el que había pecado. Y entonces él rociaba con la sangre, cubría sus pecados al pecador con la sangre del animal. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Matar el animal, despedazarlo, o sea, ¿cómo se le llama? Destazarlo, y entonces ya lo subía sobre el altar y le ponía fuego hasta que se quemaba. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Él no solamente fue el sacrificio, Él dio su vida en la cruz del Calvario, sacrificio, pero bajó al infierno, holocausto. Habíamos entendido, bueno, en mi caso, que fue y predicó. Sí, pero ¿a dónde? Dice a las partes más bajas de la tierra, Sí. pero no solo fue a predicar entonces. No. Entonces por eso ahí fue consumido. Él fue, como te dijera, Él se convirtió en un holocausto. Es una entrega completa que hizo Él. Entonces en el sacrificio fue cuando dio su vida, pero descendió a los infiernos, el holocausto. ¿Sí? Entonces ahora todo animal tenía que llegar a acabarse, a quemarse por completo. Ahí es donde su vida del Señor Jesús fue entregado por completo, donde dice que toda su sangre cayó, donde dice que fue despreciado, desechado, bueno, todo el sufrimiento. Él llegó a ser como un holocausto en todo, no solamente un sacrificio, porque el sacrificio es solamente cuando el animal muere, pero el holocausto es cuando se consume. Entonces Él vino y consumió tus pecados y mis pecados. No, entendámoslo eso. Entonces, ¿quedó pecado alguno de nosotros? No, Él lo llevó todo. Por eso el cordero, pastor Rolando, tenía que llegar al holocausto, a quemarse por completo. Entonces, por eso nuestro Cristo pasó esas facetas. Y por eso Él se representa como el altar del sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Y es holocausto. ¿Sí? Bueno. Ese sacrificio, por ejemplo, el sacrificio, el holocausto, ¿pasamos también en esa faceta como cristianos? Sí. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12 que nos ofrezcamos como sacrificio vivo. Entonces ahí vamos un sacrificio. Pero luego dice Pablo, escuchar lo que dijo Pablo, pastor amado, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso ya no es sacrificio. Un sacrificio es lo que, por decir, sabemos lo que nos trabaja, un pensamiento, una actitud, un deseo, un sentimiento, y todos nos conocemos. Pero entonces debemos de ir nosotros frenándonos o negándonos a ese deseo, negándonos a ese pensamiento. Entonces ese es un sacrificio. Sacrificio, como dice ahí, sacrificio sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Dice entonces vivo. Estamos en esta vida. Entonces nos vamos a ir sacrificando. Dios quiere que yo me esté dando a entender. Entonces me voy sacrificando. ¿Por qué? Porque yo me estoy negando, pastor amado. Me estoy negando de una manera voluntaria. Es decir, bueno, ya no voy a pensar así. Ya no voy a tener esta forma de hablar. Me voy a quitar esta actitud. Voy a quitarme estos sentimientos que no son agradables delante de Dios. Pero es un sacrificio vivo, estoy consciente, vivo. Pero entonces llega Pablo y dice, ya no vivo yo. Ya no es sacrificio, es una entrega total. Mas Cristo vive en mí. Es una entrega total. ¿Sí? Bueno, entonces vamos hacia adelante.
Este, la finalidad esencial del altar era, dice, la de ser el lugar donde ofrecía el sacrificios, se vertía la sangre, la única que hacía expiación sobre el altar por las almas, según Levíticos 17:11. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. El altar nos habla de Cristo, los sacrificios nos hablan de Cristo, el sacerdote nos habla de Cristo. Entonces, mira, todo se encierra, pastores y hermanos, todo se encierra en Cristo. El altar nos habla de ¿qué? De Cristo, porque Él fue el que se ofreció en sacrificio. Los sacrificios nos hablan de Cristo. El sacerdote, el que estamos viendo ahí, nos hablan de Cristo. El conjunto de lo que sucedía en el altar nos presenta la cruz. Dos verdades fundamentales se desprenden del altar de bronce, dice, y de los sacrificios que eran ofrecidos en él. Vamos en el inciso A. La necesidad de la sangre para quitar el pecado. Esta verdad es puesta en evidencias desde Génesis hasta Apocalipsis. La paga del pecado es muerte. Romanos 23. La sangre derramada nos habla de la muerte del culpable o de una víctima ofrecida en su lugar. No hay otro medio para quitar el pecado de delante de Dios. No hay otra forma. Eso lo tengamos muy bien en claro. No puede perdonar el Señor si no es a través de la sangre del Cordero. Entonces, eso lo vemos desde Génesis, cuando dice en la Biblia que el Señor cubrió a Adán y a Eva con pieles de cordero. Fue el primer sacrificio desde Génesis. Y luego el sacrificio revelado, por decirlo así, ya en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿No hay preguntas hasta ahí? Si no, sigo adelante. Desde Génesis se hablan de los corderos. ¿Por qué los corderos? Porque los corderos cubrían los pecados. Entonces vemos desde Génesis. Si alguien tiene por ahí Génesis cuando dice que los cubrió con pieles de cordero. Génesis. Génesis 3:21 de Y Génesis. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, entonces ahí fue el primer sacrificio. Génesis 3:21. ¿Cuándo pecó el hombre? En Génesis capítulo 3. Entonces en el verso 21 Dios rescata al hombre y los cubre con pieles ya. Entonces para cubrirlo con pieles tuvo que haber un sacrificio de por medio. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, entonces si hubo un sacrificio de por medio, hubo derramamiento de sangre. Entonces a través del derramamiento de sangre hubo entonces el cubrir los pecados de Adán y Eva. Entonces desde Génesis capítulo 3 hasta, te puedes decir hasta Malaquías, fue el tiempo de los corderos. Pero de Mateo en adelante fue el tiempo del cordero, del único, ya no fueron de los muchos. ¿Me di a entender? Bueno. Entonces ya no estamos hablando de los corderos, no, sino ahorita estamos hablando del cordero. ¿Y quién es el cordero? El Hijo de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo. Bueno, ya estamos hablando de él. Bueno. En el inciso B dice: la doctrina esencial de la sustitución. Según el pensamiento de Dios, una víctima sin defecto puede ser ofrecida en lugar del culpable. Tal el carnero ofrecido en lugares de Isaac en Génesis capítulo 22.
O el cordero de la Pascua que murió en lugar del primogénito según Éxodo 12, que fue la Pascua, antes de que saliera su pueblo de Egipto. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, según Pedro 3:18, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, según de Corintios 5:21. ¿Seguimos leyendo? Bueno. La rejilla de bronce del altar, la que soportaba el fuego del juicio, nos recuerda también a Cristo, quien pasó a través del fuego del juicio de Dios. Al ser así sondeado en todo su ser, no manifestó más que sus propias perfecciones. Bueno, damos la vuelta a la hojita, la hoja número 4. No sé si me puedes ayudar aquí, Freddy, te lo voy a agradecer. Freddy, si puedes ponerle internet aquí a mi computadora, usando mi celular. Por lo que les voy a mostrar. Bueno, vincúlalo, por favor, sí. Ya la otra vez ya lo hice, nada más por el tiempo. Dice, los sacrificios eran ofrecidos sobre el altar en holocausto. Ofrenda vegetal, oiga, escucha lo que se subía en el altar, ofrenda vegetal, sacrificio de peces, sacrificios por el pecado, por la culpa. Ya ustedes pueden leer Levíticos capítulos 1, capítulo 7, eso márquenlo y usted lo puede leer en su casa. Detengámonos un momento en el sacrificio por el pecado, tal como es presentado en Levíticos. Ya usted puede leer Levítico capítulo 4, verso 27, o si alguien lo quiere leer. Levítico 4, 27. Bueno, dice, lo leo. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, por error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, dice el verso 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y ahí lo dice hasta el verso 35. Nos habla y te especifica el motivo, el por qué era necesario llevar una ofrenda. He aquí el ejemplo de un israelita que, habiendo desobedecido uno de los mandamientos de Jehová, se hiciera culpable. Oiga también los mandamientos, si alguien era culpable, lo desobedecía, tenía que llegar, hermano, a llevar su sacrificio. Sigo leyendo aquí en el estudio, y que luego consciente de su pecado, es el Espíritu Santo el que convence de pecado por medio de la palabra. Durante mucho tiempo un hombre puede permanecer indiferente a los pecados que cometió, así como también a su estado de pecado delante de Dios. Pero llega un momento en que su gracia, Dios interviene por medio de su Espíritu para producir en él ese sentimiento de culpabilidad. Oiga lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué debe hacer entonces? El israelita debía traer su ofrenda, una cabra, un cordero sin defecto, según el verso 28 de Levítico 4. Ahí nada más tiene los textos, pero usted puede ponerle Levítico 4 para que quede más completo. No bastaba saber cómo debía proceder para que el pecado fuese perdonado, sino que era preciso traer efectivamente una ofrenda, ir a buscar en su rebaño un animal sin defecto y atravesar todo el campamento para conducirlo hasta la puerta del atrio. Entonces, mire, ¿qué hiciste aquí, Freddy? Bueno, entonces, ¿dónde están las diapositivas? La diapositiva es que voy a...
No. Ah, bueno. Entonces, ahora quiero proyectar, ¿sabes, Quijito? El Freddy. Quiero proyectar acá ¿cómo se llama? El video. ¿Qué video del...? Sí. ¿Cómo le hago ahí para...? Es que aquí lo tengo en la diapositiva. No, en la diapositiva volví otra vez, por favor. Sí. Ah, bueno. Ahora, espérame tantito. Entonces, miren, ahí sacrificio del santuario terrenal. Búscamelo, por favor, aquí en internet. ¿Cómo entras ahí? Sí, eso es lo que vas a encontrar. Con ese sacrificio del santuario terrenal. No, es que necesitas ir a internet. Sacrificio del santuario. Ahí está ya. Estaba ya. Bueno, sí. Bueno, ahora te voy a poner este video, mi hermano, para que veamos cómo era el sacrificio. Ahí tiene que llevar el pecador su cordero. Mire, ahí lo presenta con el sacerdote. El sacerdote tiene que checar si el cordero no tenía defecto alguno. Tenía que estar perfecto el cordero. Entonces, ahora miren lo que él hace. Pone sus manos sobre la cabeza del cordero para que sus pecados de él pase al cordero. Miren, ahí lo ponen sombreado. Ahí entra el pecado en el cordero. Ya que puso sus pecados en el cordero, le dan el cuchillo al pecador para que él degolle al cordero. Entonces el cordero quedaba sobre el altar. Era cuando el pecador ya quedaba cubierto su pecado por el sacrificio. ¿Sí? ¿Se lo vuelvo a poner otra vez? Entonces, el pecador llevaba su sacrificio, pero lo que tenía que hacer él poner sus manos. Por eso aprovecho en decirles, hermanos, no ponga su mano con cualquiera. No es correcto, porque al estar poniendo tu mano, estás poniendo lo que tú tienes. Tenemos 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta en esto, hermano? Hace unos meses fuimos a oficiar una boda. Fui con mi esposa y entonces voy y le digo a algunos pastores que estaban ahí, le dije, hermanos, ayúdenme a orar. Pero lo primero que hacen los pastores es poner la mano sobre la cabeza. No, hermano, tengamos cuidado, tengamos respeto a la gente. Tengamos respeto. Porque al poner tus manos sobre la persona, tú estás poniendo lo que tú tienes. Y si alguien te está poniendo manos, está recibiendo lo que él tiene. Entonces, miren, quiero que lo tomemos esto con sabiduría de Dios. Cada uno de nosotros como padres sabemos cómo estamos delante de Dios. Entonces, cuando ores por tus hijos, ora por ellos. Pero si realmente sabes que te domina un mal carácter, te domina algunos pensamientos no muy agradables delante de Dios, no le impongas manos a tus hijos. Porque es lo mismo que tú le estás transmitiendo a tus hijos o a tus hijas. Por eso te puse este video. Lo busqué, lo encontré y dije, se los voy a poner.
Ahora, no porque eres mamá, bueno, eres madre, eres padre, está bien que ores por ellos, pero si hay cosas, hermano, que tú no has querido vencer, cosas que te han dominado y tú estás imponiendo manos, te puse la imagen, te puse el video. ¿Cómo eso que nosotros tenemos lo estamos poniendo en nuestros hijos y nuestros hijos se lo estamos dejando como una herencia? Yo te invito, sé prudente. Si amas a tus hijos, date cuenta, si algo tienes y que no has querido, no has podido, entonces ¿por qué poner las manos a los más pequeños? Les estamos haciendo un gran daño. Por eso decía, se los vuelvo a poner. ¿Estamos bien? Entonces queremos que nuestros hijos cambien y nosotros estamos imponiendo nuestras manos ahí. Entonces yo soy muy evitado de poner, al no ser que yo esté bendiciendo algo, algún hermano, le pongo mi mano. Pero pues nosotros tenemos que saber cómo estamos delante del Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Entonces ahora dice aquí, el sacerdote tomaba la sangre de la víctima, Dios quiera que me encuentres donde estoy leyendo, y ponía sobre los cuernos del altar, vertía el resto al pie del altar, luego quemaba la grasa y hacía propiciación por el culpable. Este sacerdote nos habla de Cristo, quien lo hizo todo por la purificación del pecado. La palabra declara entonces formalmente en 2 ocasiones y será perdonado. Eso lo vemos en Levítico capítulo 4, versos 31 y 33. Ahí nada más dice versos 31 y 33, pero Levítico capítulo 4. ¿Ya lo corrigió? Bueno, dice, el israelita podía volver a su tienda con la seguridad de haber sido perdonado, no porque sintiera algo en sí mismo, sino porque estaba escrita en la palabra inspirada. Y será perdonado igualmente hoy la obra de Cristo. Dice, nos da la seguridad de la salvación, pero es la palabra de Dios la que nos da la certidumbre de ello. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:33. Ver también Hebreos, bueno, seguimos leyendo, dice, para los holocaustos, Levítico 1. Entonces usted puede leer todo el capítulo 1. Dice, el israelita que se acercaba al altar debía también poner su mano sobre la cabeza del holocausto. En este caso no se trataba de ser perdonado, sino que traía la ofrenda. Se estaba perdonado, pues precedentemente había tenido que traer un sacrificio por el pecado. Ofrecía este holocausto como prueba de agradecimiento y de adoración. De alguna manera, los méritos de aquella, Dios nos hizo aceptos en el amado, según Efesios 1:6. Dice, Dios ve a los suyos en Cristo a causa de los holocaustos, que sube a Dios en un olor fragante. Entonces, el humo que subía era un olor fragante de alguien que se había arrepentido. Ahora, dice la Biblia en los evangelios que cuando alguien se arrepiente hay fiesta. Hacen fiesta los ángeles en el cielo. Entonces, aquel en el Antiguo Testamento subía el humo del holocausto, del perdón. Ahora, cuando alguien se arrepiente, ya no sube humo, hay fiesta en el reino de los cielos. Amén. Bueno, Padre, una vez más, Señor, te damos muchas gracias, suplicándote, mi Dios, que tú nos sigas dando la bendición de seguir aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Póngase de pie, tome su receso 10 minutos.